vamos a abarcar el tema del conflicto. Y para eso me gustaría platicarles una historia o un mito que tiene que ver con un arquetipo conocido como Lilith. Desde algunas historias hebreas, Lilith precede en existencia a Eva, la supuesta mujer de Adán o primera mujer de Adán. Hay mucha controversia sobre este personaje y hay muchas vertientes, ¿no?, que plantean al personaje con historias diferentes, con significados diferentes o con cargas diferentes. Lo cierto es que Lilith, como esta primera mujer de Adán, ¿no?, creada al mismo tiempo que Adán, de la misma tierra o de la misma masa que Adán, es considerada como esta primigenia mujer que se revela a someterse a la ley de Adán o al orden en el que se ponía como figura suprema la figura masculina. Eso hace que ella no solo se revele, sino además se exilie ante esta petición del Creador de que ella se someta y vuelva a obedecer a su esposo, Adán. Ella decide el exilio, ella elige el exilio y se va del paraíso. Hay historias o hay vertientes que la colocan a las orillas del Mar Rojo, en una zona en donde habitualmente llegaban o, digamos, conectaban muchos demonios o muchas entidades que no eran precisamente buenas ni derivadas de este linaje del Creador. Entonces, ¿qué sucede? Lilith se establece a orillas del Mar Rojo y se relaciona con este tipo de demonios, dando a luz a muchos de sus hijos. Y Lilith se convierte como en esta mujer exiliada, en esta mujer que traiciona el orden divino, pero además se convierte en la simbología de la oscuridad. Y Lilith se convertirá icónicamente o se convertirá en un arquetipo de todo aquello que se convierte en lo oscuro en nuestras vidas. Lilith es esta mujer primigenia que va a guardar estos secretos de nuestra personalidad, es decir, que va a guardar esta parte de la rebeldía, esta parte del exilio, y que se va a convertir en todos esos anhelos o en todas esas partes no entendidas de nuestra personalidad. Iconográficamente va a hablar como de nuestra niñez o va a representar esa niñez en la que nuestra voz fue ignorada, nuestros deseos fueron ignorados y se va a convertir en la imagen de la disconformidad. Es decir, inconscientemente nosotros vamos a manifestar la disconformidad, vamos a manifestar esta insatisfacción en nuestra niñez, pero no de manera literal, sino que se van a ir convirtiendo en esas voces no escuchadas, en esas voces o en esos deseos no sanados o no saldados, que se van a convertir como en esas cosas que nos molestan, que nos raspan y que al final del día se van a manifestar a través de algo que se conoce como un conflicto. Es decir, en esta historia vemos varios acontecimientos. Uno de ellos es el abandono de Adán y eso va también a hacernos conscientes de que en esa primera etapa de la infancia nosotros siempre vivimos un abandono de la madre, un abandono del padre, el abandono del útero, el abandono de nuestra seguridad en ese útero y también se va a estar manifestando a nosotros como un elemento inconsciente. Un segundo elemento es el rechazo. Lilith rechaza a Adán, rechaza el paraíso, rechaza el orden divino, rechaza muchas cosas y entre ellos las reglas que se le habían impuesto, y en ese rechazo, bueno, pues también nosotros vamos a guardar en nuestra primera etapa de la infancia muchos rechazos. Por ejemplo, cuando nuestra madre en realidad espera a un género distinto del que nosotros nacimos, bueno, eso se convierte en un primer rechazo. Es decir, si a mí me quería niño y yo nazco niña, bueno, pues ahí tengo mi primer rechazo. Si ante la noticia de que yo estoy en camino o del embarazo de mi madre, mi padre me rechaza o dice que no está dispuesto o no está abierto a ser padre, hay una forma distinta de rechazo, pero la hay. O tercero, simplemente si no había esa espera de mi madre de estar embarazada y cuando se entera, lo primero que siente es rechazo porque no debía estar embarazada, bueno, hay otra forma u otra figura del rechazo. Y así es como vamos guardando en nuestro inconsciente, en esa primera etapa de nuestra vida, estas figuras o estas heridas, ¿no?, como el abandono y el rechazo, ¿no?, además de muchas otras que se explican a través de este arquetipo de Lilith. Sin embargo, lo que hay que retomar de esta historia de Lilith es que ella va a representar en nosotros
esa parte no satisfecha de nuestra persona que en nuestra etapa adulta se va a ir manifestando como un conflicto. ¿Y por qué el conflicto es, en este caso, nuestro tema? Bueno, porque mucha gente ve el conflicto como algo que hay que resistir, que hay que resolver o que hay que evitar. Sin embargo, el conflicto es una de las formas de nuestra personalidad de irnos indicando por dónde debemos evolucionar o por dónde debemos trabajar en nuestra persona para evolucionar espiritualmente o para acceder a mejores formas de vivir, para acceder a una vida más plena, más satisfecha, más satisfactoria para cada uno de nosotros. Y el conflicto se va a presentar una y otra vez en nuestra vida. Es decir, es inevitable que nosotros vivamos en diferentes etapas de nuestra vida el conflicto. Y lo que queremos ver es el conflicto y, acompañado de él, una solución. Sin embargo, el conflicto no siempre tiene solución, hasta que vemos toda esta parte que hay detrás, todo lo que hay de manera inconsciente y que nos está afectando o nos está generando un mismo conflicto manifestado en diferentes etapas de nuestra vida y con una forma distinta, pero al final del día el conflicto es el mismo. Es decir, retomando un poco esto que platicábamos de las dos heridas principales que son el abandono y el rechazo, bueno, probablemente nosotros vamos a vivir el abandono o el rechazo en distintos ámbitos de nuestra vida, en distintas formas y en distintos momentos de nuestra vida, pero al final del día estamos viviendo el conflicto manifestado en muchas formas distintas. ¿Y qué va a pasar? Bueno, hasta que yo no vea que el conflicto que estoy viviendo una y otra vez en mi vida en realidad responden a una misma herida, que es la de abandono, la de rechazo o cualquier otra herida de las que pueden existir, como la humillación, la injusticia, la traición, bueno, yo voy a seguir viendo o viviendo el conflicto en formas distintas, con caras distintas, con rostros distintos y en momentos distintos. Es decir, cuando yo vivo un conflicto repetido más de una vez, lo que tengo que empezar a mirar en realidad es la herida que hay detrás. El conflicto manifestado me está diciendo qué programas, qué memorias emocionales o qué cosas debo resolver que van más allá o que van más atrás de ese conflicto. Y bueno, eso nos remite a todo lo que es la mente inconsciente. Nosotros guardamos una memoria emocional y guardamos información en el inconsciente desde el momento en el que fuimos concebidos. Es más, algunas corrientes como la biodescodificación hablan incluso que guardamos toda la información que nuestro padre o nuestra madre estaba viviendo o las experiencias que estaban viviendo desde 9 meses antes de nuestra gestación. Eso quiere decir que nosotros venimos cargando con información inconsciente de nuestros padres, incluso de las vivencias que hay previas a nuestra concepción hasta 9 meses atrás. Eso implica que puedo yo estar somatizando o viviendo un conflicto que quizá ni siquiera yo creé por mí misma o en mi experiencia de vida, sino que vengo jalando o cargando de la experiencia de vida de mi padre o de mi madre, ¿no? Eso se determina o se llama también proyecto sentido. Y el proyecto sentido es precisamente toda esta información que a mí se me carga de manera inconsciente hasta 9 meses antes de mi concepción. Y si de ahí nos vamos al tema de la concepción, ¿no? A cómo es que yo fui concebida, cómo es que yo llego como primera energía de vida o con qué primera energía de vida estoy llegando. No es lo mismo que se me haya concebido en una borrachera, en un antro, en una noche de juerga y en una aventura sexual, a que se me haya concebido dentro de un matrimonio, que se me haya concebido con amor, que se me haya concebido con toda la intención y además con la espera o el deseo de mi padre y de mi madre. No es lo mismo haberme concebido como una agresión sexual o mientras uno de los elementos, en este caso una mujer, es sometida sexualmente por la fuerza masculina. No es lo mismo haberme concebido en un entorno de amor, en un entorno de deseo, en un entorno incluso de enamoramiento, pero donde mi padre y mi madre tienen prohibido su matrimonio o tienen prohibida su relación. Es decir, todos esos elementos que están previos a nuestra concepción o a la concepción también influyen y también se van a guardar en cada una de nuestras células. Entonces, cuando yo estoy viviendo algo o estoy teniendo una experiencia de vida, en realidad estoy recorriendo en mi información inconsciente todo lo que he guardado desde antes de nacer, durante mi concepción, después del nacimiento y en mis primeras etapas de vida. Y es interesante ver, por ejemplo, que nuestra mente inconsciente trabaja a una velocidad de 4 billones de bits por segundo. La mente inconsciente trabaja
a una velocidad de 4 millones de bits por segundo, mientras que la mente consciente trabaja a una velocidad de 2000 bits por segundo. La diferencia es garrafal. Entonces, esto significa que cada pensamiento, cada idea, cada información que yo creo que estoy procesando de manera consciente, es decir, cada cosa que pasa por mi mente y que yo creo que estoy repasando, analizando y sopesando de manera consciente, en realidad está conectada con ese 95% de la mente inconsciente, que es el que en realidad domina y que es el que me va a mover, que me va a motivar o que me va a dar la información que yo necesito para tomar una decisión aparentemente consciente. Es decir, cuando yo dejo que entre un concepto a mi mente, ¿no? Cuando escucho, por ejemplo, la palabra madre, quiere decir que mi cerebro ya recorrió a una velocidad de 4 billones de bits por segundo. Ya recorrió con esa velocidad todos los circuitos y toda la información y todos los encuadres, conceptos, ideas, veces en las que he escuchado esa palabra desde que estaba en el vientre de mi madre o desde mucho antes hasta el día de hoy. ¿Eso qué significa? Significa que la gran mayoría de las decisiones, elecciones o pensamientos que nosotros tenemos de manera consciente en realidad están respondiendo al 95% de información inconsciente con el que realmente funciono en el día a día. Eso significa también que muchas de las cosas que yo he tomado en mi vida como decisiones conscientes, en realidad también las he tomado desde el inconsciente, desde las heridas, desde las ausencias, desde esta parte, ¿no?, que platicábamos un poco al principio, de Lilith, desde esa parte oscura, desde esa parte desconocida de mí, que al final del día es la que a través de esa información está tomando la decisión. Y esto, al final del día, es bueno. ¿Por qué? Pues porque los conflictos o el conflicto que yo vaya enfrentando toda mi vida o durante el transcurso de mi vida, en realidad es lo que me va a llevar a mirarme a mí misma y a mirarme desde esa primera etapa de la infancia-vida para que yo descubra desde dónde estoy funcionando, desde qué herida estoy decidiendo, desde qué herida estoy viviendo la vida, desde qué herida estoy caminando por la vida y sobre todo, una de las cosas más interesantes de todo esto es ver que el conflicto en realidad es un mecanismo de sanación para mí. El conflicto va a ser una forma o un llamado de atención para que yo voltee a mirarme y así cumplamos esa máxima de vida de Sócrates que dice, conócete a ti mismo. Y conocerte a ti mismo va a implicar que te observes desde esa parte inconsciente que venimos guardando y que hoy tenemos una gran gama de terapias alternativas que nos pueden dar idea de cómo acceder a esa parte de la información de mí que hoy no conozco. Es decir, mucha gente no se acuerda incluso de muchas cosas de su infancia o de la adolescencia, ¿no? Y entonces uno diría, bueno, ¿y cómo conocerme a mí misma si no tengo ni idea, ni me acuerdo, ni tengo memorias, ni tengo recuerdos de cómo fui, cómo viví o qué viví en esa primera etapa de la infancia? Bueno, no necesariamente tienes que hacerlo tú, no necesariamente tienes que recordarlo tú. Hay muchas técnicas, hay muchas terapias, ¿no? Por ejemplo, está la hipnosis, que te puede ayudar a hacer revisiones. Están los registros akáshicos, en los que se puede consultar mucha de la información de esta encarnación, no solo encarnaciones pasadas. Está la terapia cuántica, ¿no? Que la terapia cuántica lo que hace es trabajar precisamente con esa información que hay en tus células a través de un mecanismo de densidad muscular y que nos puede dar mucha más luz de qué es lo que está dentro de tu información, lo que es lo que yace en la información inconsciente y que nos puede permitir conocernos a nosotros mismos para saber desde dónde estamos funcionando, para saber cómo fue mi origen, para saber qué información hay en mi concepción o qué información hay en mi inconsciente que necesito saber para resolver ese conflicto que yo tengo enfrente. Es decir, el conflicto es aquello que yo veo, es aquello que yo miro, pero que me tiene que llevar, me tiene que dirigir a mirarme no solo desde el presente, sino desde mi pasado, desde esa historia oscura, desde esa parte, ¿no?, de Lilith que tenemos cada uno de nosotros, que además de que está disconforme con algunas cosas, bueno, lo que va a hacer también es autosabotearnos. Y eso significa que no solo voy a trabajar con el conflicto, sino también con muchas de esas cosas que hago o que dejo de hacer o que conscientemente elijo no hacer
y que tiene que ver con el autosabotaje. Y son elementos que, aunque nosotros podríamos verlos desde una perspectiva negativa y decir, bueno, pues es que eso tiene que ver con el que no quieres mejorar, no quieres hacer, no quieres decidir o no quieres avanzar, en realidad son mecanismos muy fuertes que nos están llevando a tener que observar nuestra vida y nuestro inconsciente desde otro punto de vista. Es decir, todo aquello que te está representando una limitación en la vida, un conflicto no sanado o un conflicto repetitivo, incluso aquellas cosas que nos están representando reto en la vida, porque no necesariamente tiene que ir por la vía negativa y por un conflicto, sino por aquellas cosas que simplemente no puedo superar, ¿no? Que no me generan algún problema mayor, pero que no puedo superar y que a veces ya hasta nos rendimos diciendo, pues es que no puedo con esto, no puedo con aquello y entonces no doy la vuelta. Todo eso en realidad está dirigido a que nos empecemos a mirar desde una perspectiva distinta de vida y sobre todo para empezarnos a conocer. ¿Y qué significaría empezarnos a conocer? Bueno, en terapia muchas de las cosas que me ha tocado experimentar como acompañante en sus procesos de los pacientes, me doy cuenta que tenemos que revisar no solo las heridas iniciales como el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia y la traición. Tenemos que revisar no solo la parte del proyecto sentido, de qué estaba pasando en la vida de mis padres en el momento en el que me conciben, qué deseos, qué anhelos o qué proyectos de vida incluso avanzaron o se limitaron en el momento en el que yo llego a sus vidas. Tenemos que revisar también toda la parte de la infancia, es decir, cuántas de mis vasijas de la infancia no quedaron llenas, ¿no? La vasija del amor, la vasija de la seguridad, la vasija de la valoración o la vasija de la autoconfianza. Es decir, en mis primeros años de vida, hasta los 7 años, yo tengo que llenar ciertas vasijas afectivas. ¿Qué pasa si una de esas no se llenó? ¿O qué pasa si una de esas se llenó de más? Es decir, ¿qué crea en mí como persona que una de esas vasijas se desborde y que otra quede vacía? O a medias, o en una tercera parte. Es decir, somos personas que nos vamos construyendo y que dentro de esa construcción, desde que nacemos, más o menos vamos repitiendo ciertos patrones de vida. Es decir, todos tenemos ciertas necesidades y muchas de estas corrientes psicológicas, muchas de estos grandes personajes que han contribuido a conocer la mente humana y las emociones humanas, hoy nos dan herramientas que a nosotros nos facilitan el trabajo para tener una vida plena o una vida satisfecha. Entonces, conocerte a ti mismo implicaría mirarte desde esas perspectivas que otros ya han trabajado para ti, y una de ellas es precisamente las terapias alternativas, porque no solo se ocupa de la parte física, sino de esa parte más ínfima de información que está guardada en nuestras células, y que está guardada en nuestras células y no solo está generando cierta información que se somatiza o que se manifiesta en un conflicto, en una enfermedad o en un síntoma, sino que también está guardada y almacenada en nuestra mente inconsciente. Entonces es mirar tus heridas, mirar las vasijas de la infancia, mirar nuestro proyecto sentido y de ahí observar nuestra vida con esta búsqueda del conflicto. Es decir, pregúntate, ¿cuál ha sido el conflicto que he enfrentado en mi vida desde que tengo memoria? ¿Cuál ha sido ese tema, esa cosa o esa área de mi vida que siempre me ha representado un conflicto o que siempre me ha representado una limitación o que simplemente me ha representado reto? Es decir, cuando hablamos de conflicto, no necesariamente hablamos de un solo problema o una sola cosa que se presenta de forma repetitiva o periódica, sino que puede ser incluso un área de nuestra vida que se está manifestando como un conflicto. Es decir, puedo tener el conflicto en mi vida de pareja, en mis relaciones amorosas, puedo tener el conflicto en mi vida económica o financiera, puedo tener el conflicto en mi salud, ¿no? Mi salud biológica, ¿no? Porque a lo mejor siempre estoy somatizando enfermedades. Puedo tener el conflicto en mis relaciones interpersonales, es decir, por alguna razón no logro establecer relaciones interpersonales sanas. Puedo tener el conflicto manifestado en la figura materna o en la figura paterna. Puedo tener el conflicto manifestado en un tema laboral, ¿no? O puedo tener el conflicto manifestado en un tema de infidelidad, un tema de matrimonio o que no me llega el matrimonio. Puedo tener el conflicto manifestado en un área de mi vida que simplemente me incomoda. Busca, revísate, ¿qué te incomoda? Es decir, ¿qué es aquella
zona, área de tu vida, de tu cuerpo o de tu persona que te genera incomodidad. Y si te genera incomodidad, quiere decir que es un llamado a conocerte. ¿Qué pasaría si lejos de ver el conflicto o la enfermedad como un problema o como una limitante, los empiezas a ver como una solución? Y al verlos como una solución, lo empiezas a ver con ese agradecimiento, ¿no? Porque te está permitiendo conocerte a ti mismo para llegar a la plenitud, para llegar a esa fase de tu vida en la que te sientas autorrealizado. ¿Qué pasaría si dejas de ver estas limitaciones o estas áreas de tu vida como áreas negras o áreas oscuras, como tu Lilith interior? Y lo empiezas a ver como esa área que hoy puede estar viéndose muy oscura, pero que en realidad está representando para mí más luz sobre quién soy, sobre cómo me he construido y sobre qué cosas en la vida tengo que resolver o solucionar. Es por eso que esta serie de videos son una invitación precisamente a conocernos a nosotros mismos, y por ello iremos tocando temáticas distintas, iremos tocando algunas temáticas muy específicas y otras muy generales, y por eso también es una invitación a que si desde este primer programa algo te resonó, algo te está provocando y algo te hizo clic en esa mente inconsciente, bueno, pues es también una invitación a que contribuyas a esta serie de videos y nos comentes, ¿no? ¿Qué temas te gustaría que podamos trabajar aquí? ¿Qué elementos de tu persona te han generado esa incomodidad, te han raspado, te han generado conflicto y que te gustaría que lo abordemos desde alguna de estas temáticas? Y sobre todo, que nos compartas tu opinión sobre esta serie de videos que vamos a estar compartiendo contigo. Y si te gusta, si te parecen agradables, bueno, pues los compartas también con tus amigos y con todos aquellos que conozcas para que este trabajo, esta intención de conocernos a nosotros mismos desde una perspectiva distinta, bueno, pues llegue a todos aquellos que lo necesitan.